Bien, buenas noches a todos. Gracias a Dios ya estamos, hermanos, a mitad de semana y creo que ya han transcurrido prácticamente 3 días de esta bendita semana en los cuales sin duda Dios se ha mostrado a nosotros. Toda experiencia diaria nos lleva a conocerle. Diario tenemos que orar, créame, ¿sí? Tenemos que leer la palabra de Dios, estar compartiendo con otros a forma de crecer espiritualmente y también aplicando día con día a nuestra vida. Hoy me gustaría iniciar con una pregunta y créanme que nos va a hacer reflexionar en muchos aspectos. Pero quisiera que nos contestáramos por qué envidiamos la prosperidad del malo. ¿Por qué nos centramos tanto en eso? Fíjese que pensando en esta pregunta, ¿no sería la verdad esto que anhelamos el estilo de vida de estas personas y lo queremos? ¿No será eso la verdad? Me puse a pensar tantas cosas, dije, bueno, si tanto nos obsesionamos por esto, si tanto nos fijamos la mirada en el malo, la prosperidad, lo que tiene, es porque lo anhelamos realmente. Y porque a veces envidiamos lo que no tiene y lo que nosotros no podemos hacer, que sabemos que es incorrecto. No debería ser esa parte. Porque mire, si estuviéramos contentos con lo que tenemos y que sabemos que Dios jamás nos dejará, estuviéramos con un contentamiento pleno, créame, sabiendo que las riquezas injustas no dejarán nunca nada bueno. Dios no nos llamó a una vida de prosperidad financiera, como se ha estado manejando en el llamado Evangelio de la Prosperidad, la cual es una invención de hombres corruptos de entendimiento, como dice Pablo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, la envidia es el descontento de querer tener lo que otros poseen sin importar la forma o los medios de obtenerlo. Lamentablemente muchos cristianos se ven envueltos en esto, debido a que pierden el enfoque de lo que Dios es y piensan que merecen todo aquello que el malo tiene la facilidad de conseguir, pero no es así. Por favor, les invito a que analicemos esta noche el Salmo 73. Nos habla de la experiencia amarga de un hombre llamado Asaf, al perder su visión de Dios y centrarse en la prosperidad de los malos para que nazca una raíz generada por la envidia. Se necesita invertir tiempo, hermanos, estar pensando y observando la vida de otras personas. Mire, de verdad, dejar correr tus pensamientos y dar libertad a los ojos ante cosas precisamente que nos llevan a enojarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás al no poder alcanzar lo que otros consiguen haciendo lo malo. Y es interesante, cuando tú pierdes el enfoque, como le pasó a Saab, de verdad te vas a dar cuenta de todas las cosas que podemos evitar, pero que a veces nos gusta. Observemos pues donde empezamos a deslizarnos de tal manera que nos alejamos de Dios, perdiendo la perspectiva que Él anhela enseñarnos en esta vida. Este salmo trata el mismo tema del Salmo 49 y por lo tanto puede ser clasificado, hermanos, como un salmo de sabiduría o por lo menos debe ser estudiado por su género. Fíjese que aquí Asaf habló de las dudas que casi lo abrumaban cuando comparaba la vida de un hombre inicuo con la suya. Y nos empezamos a comparar, si se da cuenta. ¿Por qué él tiene esto y por qué yo no? ¿Por qué esto? Y nos damos cuenta que a veces nos estamos poniendo un nivel de impiedad que Dios no quiere. Que la gente impía no le cuesta trabajo obtener las cosas mal habidas. Pero empezamos a perder tiempo, esfuerzo, estamos observando y nuestra mente es captada por lo malo antes que por lo bueno. Fíjese que el escritor tuvo días malos y casi cayó víctima del pesimismo. Tuvo la amenaza del cinismo, hacerse cínico como ellos, cuando pensó en la situación existente. Estuvo cerca de perder su fe al contemplar la conducta de la gente también, mis hermanos. Vio que los malos recibían cosas buenas en apariencia, ¿no? A pesar que desafiaban la ley moral de Dios. Se sintió celoso este hombre al ver que quienes hablaban con palabras orgullosas o insolentes tenían éxito en la vida.
Pero no es así. La verdad que no es así. Casi perdió su confianza, fíjese, en Dios como gobernante sabio y justo. El poeta sabía que Dios decide el destino de todos, pero al ver cómo marchaban las cosas en la tierra, empezó a dudar que Dios realmente tuviera las cosas bajo control. Y aunque los dirigentes religiosos se enseñaban que los impíos no estaban satisfechos, el salmista veía que gozaban de perfecta paz y ahí se centró. Así que analicemos el Salmo 63, por favor, ¿sí? Dice, fíjate cómo empieza este versículo reconociendo que Dios es bueno. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Llegó un momento en que no se sentía limpio de corazón debido a que se centró tanto en la maldad del injusto. Y aquí el título que tiene ese salmo es el destino de los malos. Pero fíjese cuando en el versículo 2 dice, en cuanto a mí, él dice, para los limpios de corazón, dice, él no se sentía limpio, pero él dice, en cuanto a mí, mi experiencia, lo que yo viví, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, dice él. Y vea la razón, el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, vea la palabra viendo, es observando, poniendo atención. Y tú puedes poner toda la atención en cómo la gente mala hace las cosas y prospera, y ahí te pierdes. Ahí es donde empieza tu desliz. A poner la atención en esa gente que está haciendo lo incorrecto y que le va bien, en apariencia. Porque hermano, si lees la Biblia, para el injusto no hay nada bueno. Y esa pregunta es lógica. ¿Por qué sentimos envidia? Bueno, a veces porque estamos anhelando eso. Y no debería ser. No tienes que tener un corazón envidioso. Y dice, viendo la prosperidad de los impíos. El impío es el irreverente, el que no teme a Dios, que hace las cosas y se mofa inclusive de Dios, se mofa de tantas cosas, de la ley moral de Dios, se mofa de toda regla. Y dice el 4, porque no tienen, empezó, fíjense cómo los describe. Para describir cada una de las características de estas personas es porque se tomó el tiempo para observarlos, estar viendo a detalle. Y eso es el punto, que nosotros nos perdemos grandemente, observando los detalles de lo que hace lo malo. ¿Sabes qué? Tú no puedes hacer lo malo. Y a veces hierves porque dice, bueno, ¿y él por qué hace esto y sí le va bien todo? No, en apariencia, como te dije. Y a veces envidiamos aquellas cosas que está haciendo porque quisiéramos hacerlas, pero no podemos. Sabemos que no podemos porque vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Fíjese el 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte. No les pesa. Estaba diciendo, pues su vigor se ve entero. A pesar de todo lo que hacen, se ven vigorosos, plenos. Él estaba pensando en su razonamiento cómo veía a las personas, pero no como Dios las ve. Dios se ríe de este tipo de personas. Pero humanamente pensamos así, mira cómo está, ¿cuándo va a pagar? Espérate, eso es de Dios. Dice el 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Y cuando habla de los otros mortales, aquellos que viven con integridad, esforzándose cada día honestamente. No, dice, ellos no. Dice, ni son azotados como los demás hombres por llevar una vida justa, una vida digna, que a veces merecen, son dignos de maltratos o simplemente no lo valoran en ese aspecto. Y dice, por tanto, la soberbia los corona. Y sí, los corona la soberbia. En esto sí tenía razón. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, de todos los deleites que pueden tomar y hacer y probar, ¿no? Dice, logran con creces los antojos del corazón. Se proponen algo y lo logran, no importando a quién quitan, hacen, destruyen. Lo hacen, es lo que estaba diciendo. Pero para llegar a esto es porque empezó a observar detenidamente cada detalle de lo que hacían los impíos, ¿no? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, no les importa. Vamos a hacer esto y esto y esto y mira, no nos importa a quién podamos destruir, ¿no? Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, hablan aún en contra de Dios, como si Dios no se enterara de las cosas, como si Dios ni los tome en cuenta, y para ellos pueden hacer lo que quieran. Y dice aquí, y su lengua pasea en la tierra.
Se extiende su maldad en esa parte. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Fíjense, viven engañados de quién es Dios. Y ellos dicen esto: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Mira, Dios ni nos toma en cuenta, o sea, o es más, está a favor de nosotros. Este tipo de actitud instaba a mucha gente a decir, bueno, podemos hacer lo malo, porque Dios no nos toma en cuenta, y ni se fija, y al contrario, como que los apremia, como que los premia, y los hace prosperar. Eso es lo que llegó a pensar Asaf. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? No, realmente no hay, ni se entera de lo que estamos haciendo. He aquí estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Fíjense todo lo que se fijó en cada detalle. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos podemos fijar en cada detalle perdiendo el tiempo en eso? Y dice aquí, y mire, llegó a una conclusión muy errónea. Y yo creo que muchos de nosotros también hemos llegado a esta conclusión, en la cual decimos, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué de camino. No es lo recto, no es la integridad. Yo creo que tengo que ser igual que todos. No, mi hermano. Vea la conclusión que él llegó equivocada, pero después reflexiona. Versículo 13. Fíjense cómo dice él: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben qué? ¿Qué está diciendo? ¿De qué sirve hacer lo bueno? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve en verdad portarte íntegramente? ¿De qué sirve hacer lo honesto? ¿De qué sirve obedecer bien a Dios? De nada. Es la conclusión que él llegó. Pero sabe que Dios le calla la boca a este hombre plenamente, como nos va a callar a nosotros. Y dice aquí, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A ver, ¿de qué me sirve? Señor, ¿de qué me ha servido vivir en integridad? Ve cómo me han atacado. Señor, ¿de qué me sirve hacer esto? Ve cómo todas las injusticias que he vivido. Señor, ¿de qué? ¿Sabes qué? Pues voy a vivir como ellos. Y esta es la parte que más le pegó en el corazón cuando dice, si dijere yo, hablaré con ellos. Mire, dice, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Llegó por un momento él a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a comportarme como ellos, a ver cómo me va. Y a veces hay gente que así hace. Empieza a retroceder, a comportarse así, dice, a ver. Y se van alejando, se va deslizando. Pero él dice en el 16, cuando pensé esto, ¿qué cosa? Empezar a comportarse como ellos, hacer las cosas incorrectamente. Fíjese lo que pasó. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es como decir, no, es que he caminado kilómetros adelantado para volver atrás otra vez a lo mismo. No, no es posible. No es posible. Y fíjese, hasta que Dios le abrió los ojos y se dio cuenta del fin de ellos. ¿Sí? Él empezó a decir, bueno, en vano he trabajado, en vano he hecho las cosas correctamente. ¿Sabes qué? Yo creo que es tiempo de comportarme. Y muchos cristianos vuelven atrás. Vuelven atrás. Déjeme decirle algo. Una ocasión visité una empresa y dice, oye, el encargado, sí, ahorita te presento, el hermano Diablo. Ay, yo me quedé, el hermano Diablo. Pues fíjense que sí le decían el hermano Diablo. Él era cristiano, le decían el hermano Diablo. Porque en verdad el testimonio se comportaba como un diablo. Yo le dije, ¿por qué es que soy cristiano? Pero ¿por qué el mote de diablo? Ay, pues tú sabes que todos fallamos. Y dijo, perdóname, pero tú tienes que dar testimonio. Y qué feo es eso, ¿no? Pensar eso, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, escúcheme esto, dice, comprendí el fin de ellos. Cuando él pudo voltear sus ojos hacia la perspectiva hacia Dios y darse cuenta de que ellos están viviendo equivocadamente y que no hay ningún fin para ellos, fue cuando despertó. Pero mientras tanto se centró en la envidia y todo eso, no pudo ver esto, no veía esto y no lo vemos nosotros. Por eso dice, ciertamente ahora reconoce la parte de la consecuencia y la vida fútil que llevan. Y dice aquí, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. O sea, él va a un deslizadero.
Pero él no se daba cuenta mientras estaba observando estas cosas, hasta que pudo entrar otra vez y reaccionar en el camino del Señor y darse cuenta que no hay nada bueno para ellos. Y fíjense cómo dice, aquí se queda admirado, cómo han sido asolados de repente. Dice, Señor, pues yo creía esto, pero ahora pues ya me doy cuenta que no hay nada bueno para ellos. Dice aquí, perecieron, se consumieron de terrores. Dice la Biblia que lo que el impío teme, eso le viene. Y son, de veras, son sujetos a temores. ¿Por qué? Porque su conciencia lo está traicionando y sabe bien que hay una consecuencia. Perecieron, se consumieron de terrores. Dice el 20, como sueño que el de despierta. Fíjese qué interesante. Está diciendo, como aquel que duerme y después despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se enfrentarán a la realidad de Dios, tarde o temprano. ¿Qué andamos haciendo ahí envidiando? ¿Qué andamos haciendo ahí perdiendo el tiempo? No ande envidiando lo que no. Simplemente tenga contentamiento de vivir esta vida a la manera de Dios, no a su manera, no a la manera del impío. No aquel que dice que no tranza no avanza. Es que si no, esta vida solamente se vive una vez y hay que vivirla a como dé lugar. No, así no es. La vida cristiana es diferente. La vida cristiana es de bendición, pero a la manera de Dios. Y dice aquí el 21, escuche estas palabras, porque tal vez nos encontramos ahí. Se llenó de amargura mi alma. Fíjense, se volvió agria su alma. Y dice aquí, y en mi corazón sentía punzadas. Ya la amargura le estaba ganando. O estaba haciendo, no estaba sintiendo un ataque al corazón, estaba sintiendo, ya era un corazón agrio, amargo, por todo lo que permitió en su vida. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Y hermanos, así llegamos a ser. Tan torpes que no llegamos a entender que el malo no va a prosperar. Entonces, ¿qué andas envidiando ahí? No va a no va a salir adelante. Hay gente que va ahorita en un deslizadero y está pagando la consecuencia de todo lo que hizo malo. No hay nada, no hay ningún fin bueno. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Fíjese, precisamente, y aquí tratando de entender su vida y comportamiento, se volvió como una bestia. ¿Cómo es una bestia, hermano? No tiene raciocinio. No razona, no piensa, actúa como lo que es un animal. Pues así empezó a actuar él. Y quería actuar, pero se refrenó, Dios lo refrenó. ¿Por qué? Porque se centró tanto en eso que perdió la perspectiva de Dios. Pero mire lo que dice aquí. Con todo, yo siempre estuve contigo. Pese a todo lo que estuve pasando, fíjese, siempre pensó en Dios. Quiero o no, Dios lo hacía reflexionar. Porque si no hubiera reflexionado, se va de bruces. Y aquí hubiera dicho, ¿sabes qué? Si voy a hablar como ellos, se refrenó, dijo, no, voy a hacer caer a las siguientes generaciones. Se refrenaba en base a la palabra de Dios. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Fíjese, Dios precisamente nos guardará de caer en error en muchos aspectos, hermanos. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestra vida y nos redarguye para no caer en eso. Y dice el 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios lo ayudaría plenamente. Y se hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a tú? A ti, dice. Fíjese qué interesante. A la conclusión que llega. ¿A quién tengo en los cielos? A ti, Señor. Y mire, dice aquí. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es vano todo lo que... Si yo deseo algo allá afuera, es vano, Señor, completamente. Si te tengo a ti, tengo todo. Y es la verdad. Si usted tiene a Dios, tiene todo, tiene contentamiento, tiene todo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjese, esto es el todo de mi vida, estaba diciendo él. Esto es el todo lo que necesito. Necesito a Dios. No necesito enfocarme en cosas superficiales que el mundo me presenta. No necesito, porque es perder el tiempo. Cuando tú te empiezas a comparar con otros, es que él tiene esto mejor que yo, esto. Déjalo, como lo obtuvo su problema, él dará cuentas. Tú vive con contentamiento, porque Dios nunca te va a dejar. Y el 27 dice, porque he aquí, fíjense,
hasta dónde, después de haber vivido esa experiencia amarga, llega a esta conclusión. Pero ¿qué necesidad tenemos de pasar por eso, de llenar nuestro corazón de punzadas de amargura, de cuestionar a Dios, de decir, ¿sabes qué? Pues no vale la pena vivir en integridad, no vale la pena vivir así. Mire a la conclusión que llega, 27 y 28. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta y que hace lo malo. Pero en cuanto a mí, vean la conclusión que llega. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No las obras de los impíos que empezó a contar, no, sino las obras maravillosas de Dios. Dicen, ¿saben qué? Ya de aquí en adelante ya entendí la lección, Dios me dio una lección y ahora he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Si usted ve a los malos prosperar cada día es porque se centró, hermanos, en ellos y ha perdido la perspectiva de Dios. Tal vez llegue el punto en su vida que Dios le hable de sus acciones, de su mal proceder y se pierda lo que Dios desea enseñarle a través de todo esto. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? No ponga sus ojos en eso. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué envidiamos la prosperidad del malo? Bueno, creo que aquí tienes la respuesta. Entonces, ¿qué vas a hacer si te has dado cuenta que tu corazón envidia estas cosas ya que las has anhelado por mucho tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar de amargura? ¿Vas a empezar a actuar como los otros porque eso no te, hacer lo bueno no te genera nada? Claro que te genera, pero no de acuerdo a tu criterio, sino al criterio de Dios. No vivas de acuerdo a tu criterio, vive a lo que Dios te ha pedido. Así que, hermanos, te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque día con día nos muestras tu gran amor y misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, por el tiempo que hemos perdido poniendo los ojos en los impíos, en aquellos, Señor, que salen adelante haciendo lo malo, que no les importa dañar, hacer tantas cosas y conseguir con creces todo lo que proponen en su corazón. Pero para eso se necesita tiempo, se necesita estar observando a detalle y eso es perder el tiempo y no centrarnos en ti. Perdona todo eso que hemos hecho y ayúdanos, Señor, a entender que se trata de ti. Tú dices en tu palabra que no se levantará el malo en la congregación de los justos. No tiene lugar contigo. Pero Padre, nosotros somos como la luz de la aurora que va saliendo y va resplandeciendo hasta que el día se pone. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad y ayúdanos a mantenernos, a esperar en ti y nunca sale de nuestro corazón que en vano hemos corrido, que en vano hemos hecho, porque no es en vano. Tú dices en tu palabra que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que gracias por todo lo que vamos a recibir y gracias, Señor, porque nos libras de todo lo malo. En tu nombre te pedimos perdón y te pedimos, si nos hemos alejado por esa situación, poner los ojos en cosas malas, en circunstancias que nada tienen que ver con nosotros. Perdónanos y ayúdanos a vivir y a retomar la senda antigua. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias a todos los que se conectan. Bueno, seguimos adelante en la obra de Dios. Esperemos que mañana traigamos un tema también relevante en la actualidad de lo que está pasando. Hermanos, no vivamos para el mundo, vivamos para Dios. Soy el pastor Robero de la Iglesia Bíblica Amat. Ha sido un placer estar contigo. Cualquier cosa estamos para servirte por Facebook, Twitter, ahí en WhatsApp también, la página de la iglesia. Y hermanos, que Dios te bendiga. Puedes escuchar los devocionales también en YouTube, las predicaciones. Estamos tratando de mejorar muchas cosas. Primeramente Dios, vamos a hacer algunos cambios para que sea de bendición para muchos de ustedes si tengas acceso. Así que gracias, te veo mañana si Dios nos los permite. Cualquier cosa, estamos en los teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. Que Dios te bendiga, tengas excelente noche y centra tu mirada en Dios, no en la prosperidad del malo. Buenas noches, gracias.